La primera estación. Jesús en el huerto de Getsemaní. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Mateo 26, 36, 46. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. La segunda estación. Jesús es traicionado por Judas y es arrestado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Juan 18, 1, 9. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. La tercera estación. Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Reflexión bíblica. Mateo 26, 69-75. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pero él lo negó ante todos diciendo: «No sé de qué me estás hablando». Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: «También ese andaba con Jesús, el Nazareno». Él de nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: «No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata». Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a ese hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. La cuarta estación. Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Marcos 15, 1-5. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Sí, lo soy». Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. La quinta estación. Jesús es flagelado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Mateo 27, 26, 27. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. La sexta estación. Jesús es coronado de espinas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Juan 19, 1-5. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él, le decían: «¡Viva el Rey de los judíos!» y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús, llevando la corona de espina y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre».
La séptima estación. Jesús toma su cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Juan 19, 16, 17. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. La octava estación. Jesús es ayudado por Simón a cargar la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Marcos 15, 21. Forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. La novena estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Lucas 23, 27, 31. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? La décima estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Marcos 15, 22, 32. Llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. La 11ª estación. Jesús promete su reino al ladrón arrepentido. Te adoramos, Señor, y te bendecimos,
porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Lucas 23, 39-43. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La 12ª estación. Jesús confía a María y a Juan, el uno al otro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Juan 19, 25-27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. La 13ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Mateo 27, 45-54. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. La 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reflexión bíblica. Mateo 27, 57-61.
Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.